Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, pues en este vídeo vamos a abrir un capítulo nuevo en la programación de la mano de un colaborador que se acaba de unir a este canal, que además conozco yo personalmente desde hace muchísimos años. Se llama Gonzalo Rojina y es un experto en RPG. Por tanto, el pastel que vamos a abrir aquí a partir de ahora va a ser un nuevo método de programación que es muy extendido en los sistemas S400, que es el RPG. El RPG, al contrario de lo que podéis pensar que es Role Playing Game o registro profesional del golf, al contrario de lo que podéis imaginar, RPG significa Report Program Generator. Y es un lenguaje inventado en el año 1959 por IBM, que de lo que se trataba era de gestionar listados. Es decir, eran programas para hacer listados. Por aquel entonces se llevaba mucho el procesamiento batch y entonces tú querías tener un listado de clientes, un listado de proveedores, un listado de almacén, un listado de facturas, un listado de nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, RPG se inventó en el año 59 con ese propósito. Más tarde, en los años 60, el RPG se portó a la familia 1400 de IBM, pero no fue hasta 1964, con la aparición del IBM 360 del mainframe, cuando RPG también se portó a la plataforma del mainframe que conocemos ahora. Pero de la versión que vamos a hablar ahora es la versión para AS400, que en este caso concreto es el RPG versión 4, que salió a la palestra en 1995. La diferencia entre los RPG 1, 2 y 3 y este 4 es que el RPG 4 se denomina también RPG ILE. Y ILE es un modo de programación basada en módulos, al contrario que los programas tradicionales que tú los compilas, digamos, se genera un programa monolítico al que luego haces tú con una call, una llamada a ese programa y se ejecuta. En el caso del RPG ILE o de programas ILE en general, digamos que los programas se componen en diversos modulitos y por lo tanto, si por ejemplo haces una modificación en un módulo, no tienes que volver a compilar todo el programa entero como pasa en la programación tradicional. Solo con compilar ese modulito actualizas y el resto de los módulos de programa no tienen por qué ser modificados en absoluto, ni recompilados, ni nada de ello. Por lo tanto, programar en ILE es una herramienta eficaz y que sobre todo obedece a una gran modularidad a la hora de ejecutar los programas y de hacer un uso eficiente de los recursos. Años más tarde salió el famoso RPG Free, que te permite meter sentencias mucho más abiertas y puedes meter código SQL directamente o incluso sentencias de otros lenguajes de programación dentro del propio RPG. Pero en los vídeos que vamos a hacer en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado el tema del Free, más que nada porque el Free lo que le está pasando es lo mismo que le pasa al resto de programación tipo Java, Python, etcétera. Y es que va evolucionando. Y por lo tanto, un programa que hayas escrito para RP Free de una versión concreta del sistema operativo no te vale para una versión anterior del sistema operativo, porque igual esas funciones que estás utilizando no existían en la versión anterior y por lo tanto esto es un pequeño condicionante que nos perjudica a la hora de portar nuestras aplicaciones a versiones del sistema operativo que sean anteriores a las que tú estás trabajando. Por lo tanto, en este curso que vamos a empezar con RPG, lo vamos a hacer con RPG tradicional, el RPG ILE o RPG 4, que de la misma forma que le pasa con COBOL, es un lenguaje muy estructurado y muy columnizado, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber del RPG es que cada entrada debe empezar en una posición determinada. Es decir, no vale con poner tu cursor en la columna 3, porque igual esa columna 3 no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hay que seguir un orden muy específico, de la misma forma que pasa con COBOL. Pero bueno, yo prefiero seguir un orden específico en estas columnas que no depender del free, porque pues al final el free es muy libre, pero también te genera una serie de condicionantes que, bueno, yo allá cada uno. Pero en mi caso concreto, si hago un programa, prefiero que ese programa funcione en máquinas de 1995 porque sé que van a seguir funcionando en máquinas de 2055. No sé si me entendéis. Cosa que con el free, pues la cosa no va a pasar. O creo que sois perfectamente conscientes que a día de hoy, si tú programas una versión de Java
y esa versión de Java la quieres exportar a otra versión superior, muchas veces los procedimientos de esa versión anterior no son compatibles con la versión siguiente. O sea, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta el punto de no tener una compatibilidad hacia atrás medianamente decente, ¿no? Cosa que en el caso de COBOL o en el caso del RPG 4 no nos pasa. Porque este programa escrito en los años 90 no va a seguir funcionando dentro de 100 años. Pero vamos a meternos en harina. Dentro del RPG4 hay 7 tipos de especificaciones. Vienen a ser como los párrafos de COBOL en los de Identification Division, Working Storage, Linkage Section, etc. RPG también tiene sus especificaciones y cada una de ellas es opcional, pero deben introducirse en un orden determinado. La primera especificación que tenemos que poner en un programa es la hoja H, que proporciona al compilador información sobre la compilación y ejecución del programa. Por ejemplo, el nombre del programa, el manejo de decimales, los formatos de fecha, así como el orden de clasificación alternativo o conversión de archivos. Es como si fuera la Environment Division de un programa COBOL. La siguiente especificación que tiene que hacerse en orden son las hojas F. Las hojas F describen los ficheros utilizados, que pueden ser, como pasa con COBOL, ficheros de pantalla o ficheros de bases de datos. Un fichero puede estar descrito por el programa o puede estar descrito mediante la utilización de archivos externos, o sea, por ejemplo, ficheros lógicos o cualquier otro método de acceso. En RPG, en los archivos descritos por programa, los registros y las descripciones de campo se incluyen dentro del programa utilizando las especificaciones de entrada y de salida. Para los archivos descritos externamente se utilizan las DDS, que vienen a ser como la parte file section de COBOL. Este es el método más utilizado. Es decir, utilizar descripciones externas de archivo porque tu archivo lo tienes en una DDS. Y lo que haces es importártela en tiempo de compilación. Luego tenemos las especificaciones tipo D o la hoja D, que describen los datos que utilizará el programa internamente. Sería pues como la Working Storage Section que tienen todos los programas de COBOL. Luego tenemos la especificación de entrada, es decir, la hoja I, que se describen los registros y campos de entrada que utilizará el programa RPG, que viene a ser algo así como la Input-Output Section del COBOL, pero solo la input. Seguidamente se crean las especificaciones de cálculo, o sea, la hoja C, el código propiamente dicho, que ahí se describen el código y los cálculos efectuados sobre los datos y el orden de los cálculos. Las especificaciones de cálculo controlan también las separaciones de entrada y salida. O sea, esta es la parte de procedura de división de toda la vida del COBOL. Y por último, pero no menos importante, tenemos las especificaciones de salida, que es la hoja O, Output, que describe los campos y registros de salida que utiliza el programa. Tanto las especificaciones de salida I como las O suelen ser muy opcionales porque al final de lo que se trata es de utilizar ficheros de impresión, ficheros de pantalla y ficheros de disco. Así que todas esas salidas de campos se hacen en aquellos ficheros a los que tú escribes los datos. Por lo tanto, no es necesario especificar ni la parte input ni la parte output de estas hojas. ¿De acuerdo? Luego, en un ejemplo os enseño claramente para que no tengáis ningún problema. Bien, pues dicho esto, vamos a nuestra pantalla verde, vámonos al PDM. Aquí hay una cuestión que quiero dejar clara, porque aquí también tenemos el Visual Studio Code, y en el Visual Studio Code yo puedo programar en RPG también, pero hay una cosa que Visual Studio Code no tiene con respecto a las operaciones o forma de programar que tiene el PDM, y es que aquí carecemos de muchas de las ayudas. Por lo tanto, por ejemplo, para modificar un programa en RPG lo puedes hacer con el code sin ningún problema, pero sin embargo, para crear el programa RPG yo os recomiendo usar el PDM por las ayudas que ofrece en línea el propio terminal. Y os lo voy a enseñar con un sencillo ejemplo. Bien, en este programa que veis aquí simplemente tenemos 4 líneas de código. De hecho, te diría más, solo son 2 líneas de código, que son estas dos. El resto son definiciones. Como os he dicho, está la hoja H, que en este caso nos da la información de cómo se llama el nombre por defecto del programa, que es PGM001. Por otra parte, tenemos una ficha D en la que definimos una variable llamada mensaje de tipo S, es decir, de campo alfanumérico, con una longitud de 12 registros, cuya inicialización de variable se llama Hello World. Y con esto hemos definido el programa. Y ahora definiríamos las hojas de código, hojas de cálculo, que sería
La variable mensaje me la displayeas. Y por último, la última línea de código es un setOn last register. Esta línea de código se pone en todos los programas RPG cuando queremos que nuestro programa termine. Es como, por ejemplo, el go back de los programas COBOL o simplemente el exit de un programa COBOL. ¿De acuerdo? Entonces, setOn LR es last register. Le estamos diciendo al compilador que es el último registro del programa y que no va a continuar. Por lo tanto, el programa termina. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí lo vemos muy bonito, pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a la pantalla verde y hacemos un strpdm, vamos a trabajar con bibliotecas y vamos aquí a la del curso RPG01, vamos a ver aquí, con un 12, veis que el programa, que aquí lo veis perfectamente, si yo pongo el cursor aquí encima y le doy F4, me está diciendo exactamente el tipo de solicitud, que es la hoja H, bueno, el número de línea y la variable que tiene que tener, es decir, la clave. Sin embargo, por ejemplo, si damos a la siguiente página, hoja, que es la hoja D de definición, aquí ponemos el nombre que se llama mensaje y el tipo de tipo S. Si aquí doy a F1, me está diciendo exactamente el tipo de declaración que pueden ser. Y tenemos DS, que puede ser si está una estructura de datos. C, si la especificación es una constante. PI, si define una interfaz de procedimiento. S, si esta especificación define un campo autónomo o una matriz o una tabla. Es un campo de tipo S. No es que sea alfanumérico. Entonces lo dejamos así. Luego la longitud, lo mismo. Podemos poner un F1 en cualquier momento y nos está diciendo la longitud que tiene ese espacio, que van a ser espacios en blanco de 12 caracteres. Aquí damos F12 y aquí la palabra clave, damos a F1, nos dice las palabras clave que puede tener un campo de tipo D, de definición. ¿Veis? Alt, altSend, basset, const, o sea, hay un montón de variables que podemos utilizar, de procedimientos en este caso. Entre ellos, pues, from file, etcétera. Ya veis que hay muchos. Entonces, la ayuda conceptual que suele venir con la pantalla es mejor que la que te viene en el Visual Studio Code. Por lo tanto, si estamos empezando a programar un programa, lo más sencillo es utilizar este tipo de ayudas que con F12 salimos y volvemos al programa. ¿De acuerdo? De esta forma, todo el tema de poner las columnas como deben de estar en cada una de las columnas y cada uno de los datos te lo respeta. Mientras que si no tienes en el Visual Studio Code un programa ya hecho con las columnas predefinidas, pues te puedes volver loco, porque como quitemos aquí un espacio en blanco, el setOn LR, el LR no se va a detectar. Por lo tanto, es mejor dejarlo así. Y solo utilizar el Visual Studio Code para modificar o copiar y pegar programas o definir nuevas variables, pero siempre teniendo el programa original ya cargado para que sepas dónde tiene que ir cada columna. Ese es un consejo que os doy. Bien, pues con esto, al final, ¿qué es lo que, como ya os he dicho, este va a ser nuestro primer programa RPG, que es nuestro Hola Mundo, en el cual, como ya hemos dicho, definimos en la hoja H las variables del programa. En este caso, nuestro programa se llama PGM001, Default Name. Segunda línea, definimos una hoja D de definición en la que definimos un campo llamado mensaje, que es un campo autónomo con 12 caracteres de largo y inicializándolo con el string Hello World. Y luego tenemos las dos últimas líneas que son las de código o de cálculo. Y le decimos que este mensaje displáyamelo en la máquina. Y luego, una vez que acabe este procedimiento, siguiente línea de código, setOn last register. Y con eso acaba el programa. ¿Lo habéis entendido, no? Sencillito. Bueno, pues ¿cómo lo compilamos? Pues lo vamos a dar aquí con un 14. Suprimimos si como ya tenía compilado, pues sí, lo suprimimos. Bien, ahí tenemos nuestro DSPMSG. El programa ha ido correctamente compilado. E incluso podemos consultar el spool del mismo con SP aquí. Vamos aquí tenemos nuestro programa RPG. Y aquí podemos ver el resultado de nuestro ILE RPG, nuestro compilador, que es un texto descriptivo, Hola Mundo, etcétera, etcétera. Y aquí está el listado fuente, el que hemos visto. Y aquí los mensajes adicionales, no hay ningún mensaje.
todo correcto. Referencias de archivo, no hay ninguna referencia. No existen referencias en el fuente. Referencias de campo global, solo tenemos una, que es nuestro famoso variable mensaje. Y el indicador del last register, que es una definición. Por lo tanto, aquí no hay procedimientos de referencias, no hay campos de referencias en el fuente. O sea, al final es un programa muy sencillo. Y al final aquí, si hay mensajes de gravedad, no hay ninguno, porque simplemente es un programa que muestra una variable. Y nada, veis que tiene 4 registros el programa RPG, 0 de gravedad, y el programa PGM01 se ha situado en la biblioteca curso RPG01. Por lo tanto, si yo ahora salgo de aquí y me vengo al PGP01 y hago una C de un call, me hace un display Hello World. Y así es como funciona el programa RPG. Bien, temas a tener en cuenta, ¿vale? Que esto os lo tenía que haber explicado al principio, pero como ya lo tengo creado, no lo he hecho y ahora me interesa explicároslo para que lo tengáis bien clarito. Cuando defináis los objetos fuente, los physical file src, ya sabéis que el QDDS src es para definir ficheros y pantallas, e incluso ficheros de impresora, o sea, printer files, pero si queremos programar en RPG ILE, tenemos que crear un objeto que se llama QRPG, LE de ILE y SRC source. ¿De acuerdo? Si no, lo que vayamos a meter aquí dentro, el compilador no lo va a interpretar como un RPG LE, sino que lo va a interpretar como un RPG a secas, que es un programa monolítico, que es un programa distinto. Por lo tanto, tener mucho cuidado cuando defináis los objetos fuente, ¿de acuerdo? Si queréis programar en RPG normal, en RPG monolítico de toda la vida, o sea, RPG 1, 2 o 3, hacerlo con el fuente QRPG SRC. Pero si queréis programar en RPG 4 o RPG ILE, utilizar el QRPG LE SRC. ¿De acuerdo? Asimismo, podemos hacer exactamente lo mismo aquí. Yo aquí, este programa que tenemos escrito aquí, que estamos viéndolo desde el propio Visual Studio Code, yo con Control E puedo compilarlo. Y es Create Beans Program. El propio Visual Studio Code detecta el tipo de programa que es, te hace un Create Bones RPG Program. Es decir, esto es un programa para compilación de un módulo ILE. Así que pinchamos aquí. Y como podéis haber visto aquí, mira, Create un Program was successful, Open Output, y podemos ver aquí el listado que hemos visto en la impresora, lo vemos aquí, con su programita, el número de registros, y que el programa se ha situado en la biblioteca curso RPG01, ya veis que es sencillo. Por lo tanto, si ahora me vengo aquí a la pantalla verde, y hago aquí, o bien aquí con una C, Hello World, o bien, yo puedo hacer aquí también un call de la biblioteca curso RPG01 barra PGM001. Hace un display de Hello World. ¿De acuerdo? Pues bueno, en los siguientes vídeos explicaremos cómo interactuar un programa RPG con una pantalla, y en sucesivos vídeos lo iremos complicando, pues añadiendo una base de datos, consultando un cliente, por ejemplo, de la misma forma que hemos hecho con la parte de COBOL, pero esta vez utilizando el sistema RPG que, como ya os he comentado antes, nos abre un abanico nuevo en el desarrollo de sistemas AS400. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque ya los que ya me conocéis sabéis que subo los vídeos todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si obviamente está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios, porque ya sabéis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.